I never expected. Tan solo faltan 2 días para la nueva versión de Zenless Zone Zero, en la cual nos traerán numerosos cambios a todo el juego y que en general va a terminar mejorando la convivencia de los jugadores así como la experiencia de los mismos. Es posiblemente la mejor versión que ha salido en un gacha jamás, al menos en cuanto a los gachas comerciales. Pero si algo distingue a esta versión por sobre cualquier otra es la salida de Ye Xiongguang, un personaje que ha terminado polarizando a muchas personas por X o Y razón. Pero el día de hoy vamos a hablar de ella, porque a tan solo 2 días de su salida, el día de hoy se liberó el gameplay de Ye Xiongguang en la beta de Zenless Zone Zero, con diversas noticias, tanto buenas como malas para todos aquellos que sean o haters o fans del mismo personaje. Porque si te ha gustado los últimos gameplays de los personajes que han salido recientemente, en este caso más bien enfocado en Banjue, pues déjame decirte que tienes buenas noticias, tanto si querías un personaje complicado como si te terminó gustando Banjue, pero no tanto como para tirar por él, pues déjame decirte que Ye Xiongguang es todo lo que debería ser Banjue en un personaje atacante. Para todos sus entusiastas, solamente les puedo decir que es un personaje que sinceramente se nota que está bastante bien de números. Y es que no solamente que se note, sino que también por aquellos hilos de Reddit o incluso por videos tanto en inglés como en español de personas que tienen la beta, saben o se deja ver que incluso sin tener muy buena idea de cómo se juega el personaje, sale bastante rota de salida. Después vamos a hablar por qué. ¿Y por qué los combos son tan importantes? Pues solamente tengo que decirles que es uno de esos personajes que sí, tiene una alta dificultad de entender al 100%, pero aún sin entenderlo tienes bastante espacio para poderte pasar el contenido, aún sin entender completamente el gameplay del mismo. Pero bueno, ahora con esta pequeña introducción, que no fue tan pequeña, vamos a hablar principalmente sobre el personaje, en general sus equipos, sus mecánicas, personajes con los cuales va bien e incluso sus builds, y hagamos una rápida recopilación sobre todo lo que tenemos que comentar. Pero bueno, antes de seguir dando la chapa con esto, vamos rápidamente con aquello que no es tan prohibido, porque incluso nos lo dio el mismo ZZZ, nos dio un avance de Ye Xiongguang, en el cual nos habla del personaje para irnos adentrando en él y que no nos venga de primeras con todas sus habilidades. Así que vamos rápidamente con lo legal y después nos hacemos bolas. Y aquí principalmente nos habla en cuanto al papel de agente que Ye Xiongguang entra a un estado específico, es llamado hoja afilada, el cual le permite estar en un estado de claridad mental que bajo ciertas condiciones puede activar el veredicto y aplicar un efecto de vulnerabilidad a todos los personajes. Después hablaremos de la vulnerabilidad, de qué es esto y hasta cuánto se puede aplicar, pero por ahora dejemos esto hasta aquí, en el cual va a infligir bastante más daño porque al contrario de los ataques los cuales hacemos fuera del stun, en el estado de vulnerabilidad es como si incluso estuviera dentro del stun en el cual nosotros hacemos más daño. En este estado nosotros podemos entrar gracias a diversas formas, tanto sea por habilidades, quick assist o incluso una ulti sin gastar decibelios. Pero por ahora dejemos esto aquí y después nos pasamos a hablar. Así que sigamos con el recorrido del personaje, pero ahora tienen que entender que Ye Xiongguang tiene dos estados, un estado mucho más tranquilo en el cual hace ataques básicos bastante normales y el estado de hoja afilada. Sin dejar de contar sobre todo aquello que hace distinto a Ye Xiongguang, hablemos rápidamente sobre lo que la distingue. Aquí Ye Xiongguang tiene una característica en la cual si hay un personaje auxiliar o un personaje defensivo, que por cierto aquí está por ejemplo Xiao, la cual cumple esa función, hace que ella active el velo etéreo, en el cual le da 3 efectos de portadora. Después hablaremos de estas cargas, pero por ahora solamente tengan en cuenta que por tener un personaje de estos ya tienen 3 puntitos de la barra a llenar, que como todos los personajes de ZZZ tienen una. También nos recomiendan aquí el equipo específico de Ye Xiongguang, que aquí tenemos a 2 recomendados, que es Ye Xiongguang, Dailin, Xiao, o Ye Xiongguang, Xiao y Astra Yao. Astra Yao principalmente creo que lo sabemos,
por la gran cantidad de ataque que da a los personajes, por lo cual Astra Yao siempre viene siendo un muy buen comodín en la mayoría de equipos, a pesar de no ser el mejor personaje como lo fue hasta hace unos meses. Pero ahora hablemos de las mecánicas, hablemos rápidamente de estas, porque tenemos aquí el poder de la espada Qingming, porque sí, tal como les comenté con anterioridad, el poder de la espada Qingming se carga como cualquier barra de ZZZ que tiene que ser llenada. Y es que, gracias a la inclusión de Xiao o a la inclusión de cualquier agente defensivo o auxiliar, ya tendrás 3 puntos gratis. Pero que estos 3 puntos te sirven para llenar la barra del poder de la espada Qingming. Que con 6 cargas de esto podrás entrar en el estado antes mencionado de hoja afilada. Que gracias a una serie de ataques, evasiones o incluso combos, vas a poder entrar a este estado ya sea apretando de manera continua el ataque básico o con la ulti del personaje gastando decibelio. También nos comentan que con la energía suficiente puedes aplicar la técnica especial X y lo que antes comentamos, que gracias a la inclusión de un personaje defensivo o auxiliar tienes el velo etéreo. Y después pasan a comentarnos, ya terminando en cuanto a lo oficial de parte de ZZZ, nos comentan el cómo puedes entrar a este estado, porque sí, nos hablan de que la técnica de combate Iluminación de las Tinieblas se entra obteniendo 6 puntos de poder de la espada Qingming. Con esto el personaje entra en el estado de claridad mental, manteniendo pulsado el ataque básico o el Quick Assist, y que inmediatamente después de eso inflige daño físico. Ahora, nos podríamos quedar aquí y decir que eso es todo lo que hace Yeshun, pero vamos a ir más allá. Una vez con esto dicho, quiero que tengan bien claro, esto lo voy a hablar desde la ilegalidad, porque al final de cuentas es una beta, puede cambiar, puede ser igual, pero quiero que lo tengan bien en claro y que después no tengan el problema de que estoy haciendo información a base de leaks, porque estos pueden cambiar. Pero por ahora vamos a hablar rápidamente y vayamos con aquello que aún no es oficial, pero que ya sabemos del personaje. Ahora sí, ya pasando con la extraoficialidad, hablemos principalmente de Shunwan, de sus animaciones. Aquí está el gran personaje que hemos estado esperando, tanto con sus animaciones, ya sea de fetiches, gustos, y que en general a mí me parece bastante lindo, y que además nos empieza a mostrar dentro de esta presentación los ataques básicos, la cadena de ataques e incluso la habilidad X del personaje, con los cuales podremos activar el ímpetu de la espada Qingming, que como dije tienen que tener hasta 6 puntos para poder activar el estado alterado. Estado el cual seguramente ya todos saben es este, el cual ya como les comenté puede ser activado hasta de 3 maneras e incluso uno que solo nos habilita un personaje. Pero tal como les comenté y vamos a enumerar, las formas son apretar el básico, Quick Assist, ulti gastando decibelios, y la última pues es gracias a Dailin, porque sí, Dailin nos activa una forma específica de usar la ulti y de además entrar en el estado alterado, en el cual nos da una tasa de vulnerabilidad al enemigo. Y bueno, hablando de esta tasa de vulnerabilidad, creo que abrí el melón diciéndoles anteriormente que esta funciona como si funcionara en el stun sin estarlo. Pero bueno, esto se preguntarán, ¿cómo es posible? Pues sí, Yeshun tiene la característica única del personaje que una vez entrando en el estado de claridad mental, obteniendo estos puntos o cualquiera de las formas de las cuales ya les he mencionado, el personaje tiene una forma en la cual es como si estuviera haciendo daño estando en el stun sin estar en el stun, a lo cual seguramente se preguntarán, ¿de qué habla? El personaje da una vulnerabilidad de solamente estando en este estado, la cual vemos después de haber stuneado al enemigo. Yeshun la activa solamente estando en este estado, y que tan simple como entrar en él ya le da una vulnerabilidad además del 100% de 50% más, y que sumado a otros buffos como por ejemplo el de Dailin o incluso con cine mental de otros personajes como el de Yufufu también pueden ser mejorados, lo cual hace que el personaje esté totalmente roto, porque el daño prácticamente no cambia estando en el stun o sin estarlo, lo que también hace un desbalanceo, y por lo cual les comento, el personaje casi no tiene stun en su kit, por lo que sí,
si intentas hacer stun con el personaje de Yeshun, estás prácticamente frito, porque a menos de que tengas una máquina de stun como por ejemplo Dailin, va a ser bastante difícil entrar en el estado de stun cada cierto tiempo. Incluso va a ser bastante difícil hacer cadenas con este personaje, pero también tengo que decir que no es la mecánica principal, por lo cual no tendrías por qué preocuparte. Con esto dicho, podríamos terminar con aquello que hace a Yeshun un personaje único. Que sí, es un personaje en cuanto a números muy buenos, y podríamos aquí concluir y decir que está roto. Y no estaríamos equivocados para nada. Pero como no quiero solamente hacer esta simple evaluación, vamos a hablar que también el personaje, tal como les comenté, tiene bastante su aquello, y es un personaje que recompensa bastante jugar bien. Y es que tal como su predecesor Ban Yue en cuanto al gacha, Yeshun se juega a combos, porque utilizando ciertas habilidades, ciertos combos, ciertos ataques básicos y una cadena sucesiva de básicos en el momento específico, y dependiendo del enemigo en el cual te estés enfrentando, tanto el daño va a ir mejorando y en general las runs se van a ver beneficiadas por tu habilidad como jugador. Y que también, para todos aquellos que no tengan la habilidad ni las ganas de aprender un personaje complicado, incluso jugando solamente como un autoclicker, el personaje, si bien es cierto pierde daño, el contenido se lo puede hacer de manera perfectamente fácil. E incluso bastante más fácil que otros personajes que incluso requieren bastante más habilidad para dar resultados muy parecidos o incluso menores. Así que sí, si tienes pocas películas, no te preocupes, es una elección a futuro bastante acertada, aun si solamente quieres tirar por el meta. Y ahora, para dar conclusión al video finalmente y dejándonos de embrollos, pues vamos rápidamente con la build, porque de equipos ya hablamos. En cuanto a la build, el personaje es simple de buildear, tiene su propio set de discos, son 4 piezas de su nuevo set y 2 piezas del set de Miyabi, el cual da daño crítico, que para todos aquellos que lo piensen puede incluso estar bastante overrated, pero al menos para mí es lo que parece más simple de conseguir. Por lo cual, 4 piezas de este que nos dan tanto daño físico extra. Ahora, en cuanto a estadísticas, tengo que comentarles algo. El personaje en su pasiva da hasta 30% de probabilidad de crítico, y siendo que Yeshun escala con probabilidad de crítico y que con el set da específicamente 20 más, pues Yeshun con solamente tener 50-51% de probabilidad de crítico ya irá perfecta, incluso por encima del 100%, por lo que sí, es un personaje bastante simple de buildear. En cuanto a estadísticas, pues solamente queda recomendar las de siempre: disco de ataque, disco de daño físico y de daño crítico. Serían los 3 discos a conseguir, por lo que si tienes cualquiera de estos, creo que vas bastante apañado. Y en general, eso es todo lo que tengo que decir de Yeshun, un personaje que es fácil de buildear, que tiene mecánicas fáciles para la gente que no se quiere complicar, que eso sí, está rotísima como ella sola, pero para todos aquellos que quieran mainar un personaje difícil de comprender y que en general te va a dar bastantes recompensas por todo tu esfuerzo, es un personaje estupendo. ¿Ha venido a cambiar el juego? Puede que sí, porque esperemos que con su salida haya más personajes que, a nada de que lo sepas jugar cada vez mejor, den mejores resultados para aquellos que tienen mejores manos, y que para todos aquellos que no las tengan también estén en posibilidad de pasarse todo el contenido. Por ahora no me queda más que comentar sobre este personaje, espero les guste. No es una guía, solamente quería comentar los puntos específicos de Yeshun y espero les guste el contenido. Suscríbanse, denle like y toda esa mierda. Pero bueno, ahora sí, nos vemos. Bye bye.